Hola, soy Andrea Jaramillo, tengo 31 años, me formé como instructora de yoga, en psicología transpersonal integral, en psicología social y pues ahora ofrezco coaching astrológico. Em, Quiero que hablemos en esta ocasión de lo que ha sido mi historia, mi relación con la terapia, con la psicología, em, y que en ese compartir pues de pronto ustedes puedan extraer ciertos aprendizajes, conclusiones, o también podamos juntos llegar a algunos consejos y tips como para poder resolver estos mitos y estas dudas usuales respecto a la terapia y también que podamos de alguna manera aportar un poco y crear discusión respecto a pues lo que necesita la psicología moderna y la psicoterapia eh, para funcionar de mejor manera en la vida de las personas y ser realmente un factor de aporte, de nutrición, de bienestar, de crecimiento para la persona. Entonces, pues quiero contarles mi historia. Yo cuando niña recuerdo que recibí psicoterapia. Si bien no recuerdo exactamente cómo fue el proceso, porque fue cerca de mis 7 8 años, sí recuerdo muy bien los beneficios que trajo para mi dinámica vincular con mi mamá, de lo que pues, posteriormente conversé con ella, pues supe que para ella fue muy importante el proceso porque le ayudó a entenderme, a resolver cosas, a darse cuenta de necesidades que yo estaba teniendo y que yo como niña pues no sabía comunicar y que me estaban llevando a tener eh, problemas de enojo, de frustración, de sensación de abandono, pánicos nocturnos y bueno, todo eso pues como que nos llevó a consulta. Y el proceso, digamos que como yo lo recuerdo, fue exitoso, fue fructífero en esa ocasión. Y de aquí, de esta vivencia mía, creo que es importante recalcar el tema de que cuando es un niño el que está necesitando o el que está presentando síntomas que nos hacen pensar como adultos que requiere un acompañamiento psicoterapéutico, lo más importante de recordar es que son los adultos, los cuidadores primarios, los que deben asumir la terapia personalmente, es decir, son quienes deben recibir terapia antes que el mismo niño. Eh, yo me atrevo a decir que la mayoría de los casos, el 90% y tal vez más de los problemas conductuales, emocionales, vinculares, afectivos de los niños van a tener mucho que ver realmente con lo que está pasando en su entorno inmediato. Los niños están en un estado de hipnosis, para que me entiendan, hasta los 7 años aproximadamente, y son esponjas que asimilan las conductas de su entorno y no las filtran. Por ende, es muy fácil para un niño ser justamente quien exhiba, quien dé señales de los desórdenes eh, sistémicos de su familia o de sus vínculos antes que a un adulto, ¿no? Los adultos tenemos un ego maduro, a veces un ego eh, crecido pero insano, que tiene conductas manipulatorias, que tiene conductas de ocultamiento, de disfraz, de escape, y entonces para los adultos no siempre es tan fácil darnos cuenta de las cosas que no están funcionando en nuestra vida. Para un niño, en cambio, es supremamente sencillo porque el niño no lo filtra, el niño no está ocupado todo el tiempo de caer bien, de seguir la norma, de, de cumplir, digamos, de alguna manera las exigencias del ego, porque el ego no está maduro en el niño. Entonces, sí, los niños terminan siendo quienes muestran los síntomas de los desórdenes sistémicos y además quienes también terminan de alguna manera siendo los chivos expiatorios de los problemas familiares. Entonces, sí es muy importante, aunque sea supremamente incómodo, que como papás asumamos el trabajo terapéutico primero sobre nosotros mismos. Aunque nos parezca absurdo, aunque la lógica indique que si el niño se porta mal, él es el que tiene que recibir la orientación terapéutica, claramente eh, vamos a tener que participar activamente de eso. No quiero decir con esto que el niño no necesite acompañamiento, probablemente va a ser importante que también lo reciba, pero lo que quiero dejar claro es la importancia
de que como adultos asumamos nuestra responsabilidad sobre nuestros hijos y que asumamos ese fuerte impacto que juega nuestra conducta y nuestros temas no sanados, nuestras incluso herencias ancestrales inconscientes sobre el desarrollo de los niños y sobre la felicidad posible que van a tener cuando sean adultos. Entonces es muy importante no hacerse el loco, no dejar pasar los síntomas que muestran los niños y apropiarnos. Así nos toque asumir en contra de nuestro deseo un proceso terapéutico para nosotros mismos. Bueno, siguiendo con mi historia, posteriormente en mi adolescencia yo pues crecí, digamos, sintiéndome muy diferente a la gente de mi edad, entonces me hice muy tímida, pasaba mucho tiempo sola, tenía también pues intereses como muy personales, muy particulares, entonces leía mucho, me gustaba mucho la música, y era como muy cabezona y muy pensadora. Pero eso trajo como consecuencia cierta sensación como de aislamiento, de soledad y de anormalidad para mí. Entonces eso me condujo después a buscar ya en la adolescencia acompañamiento terapéutico y no fue para nada exitoso. No fue agradable, no, en el proceso no me sentí escuchada, no me sentí tenida en cuenta, me sentí muy juzgada y muy medida como por la expectativa de lo que se suponía que yo debía ser y hacer en ese momento de la vida con esa edad. Y eso me llenó de mucha desconfianza con los psicólogos y me llenó de desconfianza también, pues generalizando a la desconfianza con la psicología. Entonces, ese es un tema muy importante y es que no todos los psicólogos son para todo el mundo, ¿sí? Y es muy importante encontrar y conversar antes y preguntarle al terapeuta con el que vayamos a trabajar, ya sea para nuestro hijo, niño o adolescente o para nosotros mismos de adultos. Es muy importante hacer preguntas claves que nos hagan saber si esa persona es capaz de asumir nuestra totalidad con respeto y tiene herramientas para asumir todo lo que somos, nuestras particularidades, nuestra personalidad y carácter, pero también nuestras dificultades personales, es decir, hay retos que van a requerir cierta especialidad del terapeuta. Entonces, por ejemplo, si es un tema de adicción, si es un tema de depresión por una razón puntual. No todas las depresiones son iguales, no todos los abordajes para la depresión pues van a ser exactamente iguales, no solo por el tipo de depresión, sino por el tipo de persona. En fin, entonces hay un montón de factores que sí es importante tener a consideración antes de decidir lanzarse a un proceso terapéutico, porque claramente es un proceso de mucha vulnerabilidad donde tú pues inevitablemente vas a abrir tu corazón a contar tus experiencias profundas, dolorosas, internas, hasta secretas. Y si eres recibido con juicio, con crítica, con descuido y con desamor, pues naturalmente vas a desconfiar del proceso, si no es que desistes del proceso. Entonces, sobre todo cuando se trata de poner a nuestros hijos, niños o adolescentes en manos de alguien, va a ser muy importante asegurarnos de que es una persona que está alineada con las necesidades de nuestro hijo y cuando somos adultos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, tal vez si yo tengo un pensamiento más científico, más lógico, pues me va a caer más bien un tipo de terapia conductual donde cada herramienta, cada técnica tiene un porqué y toda una ciencia detrás, pero si por el contrario es una persona más emocional, más sensible o más intuitiva, más perceptiva, entonces pues tal vez alguien que utilice otras herramientas terapéuticas que estén más alineadas con eso, una psicología humanista, gestalt, integral transpersonal, van a ser, pues, digamos, caminos terapéuticos más adecuados. Sin embargo, también va a tener mucho que ver con mi objetivo terapéutico y también con mi
mi forma de ser. O sea, yo puedo ser muy científico y muy lógico, pero tal vez justamente lo que necesito es alguien que se salga de esa caja cuadrada del conocimiento científico y me ayude a trabajar mis emociones, que a veces no necesariamente son tan lógicas, tan científicas y tan estudiables en un laboratorio, ¿no? Entonces va a ser también bien importante ser honesto con realmente qué es lo que yo necesito para tal vez asumir un riesgo terapéutico y abrirme a un psicólogo que pueda llevarme un paso más allá de mi zona de puro confort. Entonces, les sigo contando, después de esa experiencia con los psicólogos en mi adolescencia, yo me sumergí en el mundo del yoga, que es un mundo que además es muy psicológico, y después de, bueno, haber como replanteado mucho si el mundo académico era para mí, finalmente pues decidí que sí quería recibir una formación académica formal universitaria que complementara pues todo eso que estaba descubriendo en el mundo del yoga y que pudiera pues también darme más herramientas para acompañar a otras personas mejor y ahí pues me animé a estudiar psicología social. Mm, y, y si bien pues soy consciente de que hay muchas herramientas y sobre todo mucha estructura cognitiva, intelectual que es muy importante de adquirir dentro de una formación académica, pues también desde mi experiencia, no digo que sea así en todas las universidades, eso es un tema muy personal, por eso les digo que es mi historia personal con la psicología y la terapia, pero lo que encontré en la psicología social fue mucha información, muchos datos, muchas teorías, pero realmente pocas herramientas reales, humanas, para acompañar a los otros. Y esa fue un gran cuestionamiento y un gran dolor que tuve durante la carrera, porque siempre cuando terminaba mis semestres y decía, y terminaba así, como en promedio, con buenas notas, cumpliendo como todos los requerimientos académicos, etcétera, pero terminaba cuestionándome, bueno, y cómo esto que estudié va a servirme a mí para luego acompañar a alguien, porque va a ser alguien que va a necesitar todo de mí y tal vez esto no nos sirva para mucho. Y ese cuestionamiento me acompañó durante toda la carrera y finalmente pues descubrí la psicología transpersonal integral. Entonces, en ese lapso de tiempo, mientras estaba en la formación de psicología social, recibí terapia en un momento crítico de mi vida donde dije, bueno, o sea, estoy estudiando psicología, no me siento bien, quiero hacer algo cerca de los 20, 21 años y me embarqué pues en un proceso terapéutico ya con una persona formada en una línea de psicología que yo para ese momento entendía era más adecuada para mí. Y el proceso no resultó muy bueno en esa ocasión tampoco, porque sucedió algo que, que fue que el proceso terapéutico me despojó de todas mis raíces, me dejó sin suelo. Entonces fue muy difícil de asumir el proceso justamente porque fue muy confrontador. Entonces, ese fue otro aprendizaje para mí muy importante eh, terapéuticamente porque claramente un proceso terapéutico ha de ser muy gentil y muy amoroso y hay que aprender mucho del amor compasivo en equilibrio con el amor firme. Eh, hay momentos y hay personas que necesitan un terapeuta que tenga un amor firme, pero el terapeuta no debe olvidar que sigue siendo amor. Esa firmeza tiene que ser amorosa. Entonces va a ser muy importante asegurarse de que el terapeuta puede mantener esa firmeza amorosa. Y también compasiva, porque hay momentos donde la persona necesita mucho cuidado, mucho cariño, mucha suavidad, mucha comprensión y no necesariamente firmeza. En mi caso, en ese momento, recibí más firmeza de la que podía soportar y eso para mí me llevó a no entender y a no apreciar todo lo valioso que tuvo el proceso terapéutico para mí y que posteriormente con el paso del tiempo pude ver y pude entender. Entonces, eh, ese también es un tip importante, siempre eh, como terapeuta, aprender a danzar entre el amor compasivo y el amor firme y como cliente
pues también intentar indagar, ¿no? Sobre todo desde lo intuitivo, cuando uno llega con un terapeuta y tiene esa primera conversación, ya sea telefónica o sea presencial, uno puede sentir la energía del otro y saber si es una energía suficientemente amorosa para mí. Y desde ese amor, pues yo puedo confiar en mi intuición y decir, sí, me le mido, puedo confiar porque siento, y aquí daría este tip que es más intuitivo que cualquier cosa y tiene que ver con justamente sentir a ese terapeuta. Mm, Desde la objetividad también, aunque sea un ejercicio muy intuitivo, va a ser importante un poco también asumir un riesgo, porque cuando voy a terapia, pues asumo un riesgo, pero es un riesgo que es muy, muy importante. Ya les voy a contar por qué. Luego en mi historia me encontré ya con la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, donde me formé, y ahí para mí se abrió el universo de mis sueños, porque pues encontré un, una escuela de formación donde había pues un contenido muy robusto de datos, de ciencia, de argumentos, de método, de metodología, de tecnología, en fin. Pero además todo un componente vivencial, corporal y también vincular, afectivo muy importante, que para mí fue muy sanador. O sea, ahí pasaron muchas cosas que son pues ahora las que hacen parte como de todos los procesos que abordamos en Caivalia, y es justamente esa integralidad a la hora de abordar los procesos humanos, porque yo, por ejemplo, era una persona supremamente mental y tenía muchos bloqueos emocionales. Entonces, cuando a mí se me dio la oportunidad amorosa, respetuosa, que era entre firme y compasiva, firme porque había un espacio donde yo tenía, y iba a eso, la tarea era, ven a trabajar tus emociones. Eh, digamos que tenía esa firmeza, ese espacio dado, ese límite para trabajar mis emociones, pero también tenía la contención, el afecto, el amor, el acompañamiento para dar el salto, que para mí era un salto al vacío, a lo desconocido, casi un salto mortal, a sumergirme en mi mundo emocional y todo lo que eso implicaba, porque claramente pues iban a cambiar cosas en mi vida y yo lo presentía. Entonces fue muy importante ese componente humano, que es muy típico de este modelo de psicología transpersonal integral, que pues además se desprende de la psicología humanista. Entonces fue muy importante y para quien se esté planteando o descubre que necesita un acompañamiento terapéutico, pues sí es muy importante eh, que busque un terapeuta que antes que terapeuta sea humano, sea persona. Y esto por varias razones. La primera es porque uno como terapeuta necesita trabajarse a sí mismo permanentemente. Yo permanentemente estoy haciendo formaciones, pero no solo eso, yo permanentemente estoy recibiendo terapia. Yo tengo mi terapeuta de cabecera, que es pues una persona que tiene como todas esas condiciones que para mí son tan importantes. Hay una conexión muy especial, espiritual, emocional, hay también toda una capacidad de ella para ser una persona firme y amorosa, pero también supremamente compasiva y gentil. Y además pues tiene formación en un montón de herramientas que para mí pues son muy valiosas e importantes, son herramientas más espirituales, intuitivas. Entonces yo siempre que tengo la oportunidad la visito porque yo tengo que trabajarme permanentemente porque la perfección no se consigue, no es un posible humano, y si estamos acompañando a otros, pues tenemos que asegurarnos constantemente de estar tan limpios y tan despejados como humanamente nos sea posible, pero no descuidando eso. Y también porque la vivencia, el recibir terapia, el trabajar en uno mismo, lo pone a uno en una posición completamente diferente que cuando uno tiene un montón de datos y de libros metidos en la cabeza y va a funcionar desde ahí como terapeuta. Imagínense, o sea, la mezcla es completamente diferente y el resultado también. Entonces, sí es muy importante intentar buscar una persona que en ese sentido sea más coherente, que esté más apropiada de su proceso personal y que esté pues dispuesta a asumir su propia vida con todo lo que implica desde las propias herramientas que tiene y de las que pueda necesitar también que vengan de otros.
Entonces creo que eso también es muy importante. Eh, y como conclusión, lo más importante para mí en este viaje de amor y odio con la psicología, la psicoterapia y los procesos terapéuticos ha sido darme cuenta que si bien no todas las experiencias fueron las más placenteras o las más exitosas y no conseguí precisamente lo que yo buscaba, sí todas fueron necesarias en su momento, ¿no? Unas para sembrar en mí cuestionamientos que posteriormente pues iban a ser justamente lo que me llevara a buscar respuestas y a decidir el camino que he decidido para mi vida. Y otras experiencias porque de alguna manera como que tocaron puertas y dejaron abiertos caminos que solo tiempo después me atreví a atravesar, a caminar, porque no estaba lista cuando llegó el terapeuta. Em, y sobre todo en el último tiempo, desde hace ya casi 10 años que conocí la psicología transpersonal integral y me formé en ella, sobre todo porque para mí ha sido una experiencia gozosa. No siempre es fácil, no siempre lo que sale es agradable, fácil de comprender, pero sí ha sido supremamente eh, satisfactorio, ha sido supremamente motivante, sanador, liberador. Y para mí ahora, cuando pienso en ir a terapia, siento emoción, siento ganas de hacerlo, me hace falta, lo extraño y busco tanto como puedo esos espacios terapéuticos, ya sean personales, individuales o también de trabajo grupal. Porque sí, pasan cosas difíciles, cosas muy incómodas, salen cosas muy duras, aparecen emociones fuertes, pero siempre, siempre al final vale toda la pena y yo siempre salgo sintiéndome más empoderada, más consciente, más despierta, más sanada, más liviana, más feliz conmigo, más a gusto conmigo misma, con más herramientas para mi relación de pareja, para mi relación con mi familia, para mi vida profesional, para mi relación con, sobre todo con la vida, ¿no? Entonces, yo espero que no se cansen en la búsqueda, que aunque no estén sintiendo un dolor puntual ahora o agudo, o estén atravesando una crisis, se den el chance de asumir un proceso terapéutico. Yo creo que no debería tener un terapeuta que lo acompañe a uno toda la vida y no el mismo. Puede ser digamos que no tiene que ser el caso, pero sí alguien siempre que uno tenga ahí como una guía, como un acompañante en el camino, para no solo para los momentos difíciles, sino sobre todo para poder tener una vida más feliz y más plena. Entonces, si tienen preguntas, dudas, dejen comentarios aquí debajo del video en YouTube o si quieren, pues a través de nuestro correo electrónico info@caivalia.com.co. Recuerden que tenemos para ustedes también el espacio terapéutico de la terapia de sanación integral, del coaching astrológico, las sesiones de liberación del músculo del alma, el proceso de constelaciones familiares y liberación ancestral. Todos son procesos muy enmarcados en la psicología transpersonal integral y muy de la mano de todas estas experiencias y aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida. Estamos en contacto. Un abrazo.